La mayoría de los hombres creen que comprender a una mujer se trata de hacerle las preguntas correctas sobre su pasado, sus exes, su infancia, sus desamores. Creen que si simplemente preguntan y ella responde, la verdad saldrá a la luz. Pero rara vez funciona así. En el momento en que le pides a alguien que se explique, empieza a manejar la narrativa. No lo hacen por deshonestidad. Es un instinto de supervivencia. Las personas, especialmente las que han sido heridas, suelen filtrar sus historias para protegerse del juicio, la vergüenza o la vulnerabilidad. Y así, lo que obtienes no es la verdad pura, sino una versión cuidadosamente editada. Pero hay una mejor manera. No necesitas escarbar en su pasado con un foco de atención. No necesitas que su historia de vida se cuente cronológicamente, porque esta es la verdad. La gente no solo te cuenta su pasado, lo vive. Sus experiencias no solo se quedan en los recuerdos, se manifiestan en la forma en que reacciona, conecta, se desconecta, ríe o se calla. Si sabes observar en lugar de interrogar, aprenderás todo lo que necesitas saber. Verás quién ha sido, a qué ha sobrevivido y si se ha recuperado o si está ocultando algo. Primera, su relación con la atención. Una de las señales emocionales más reveladoras es cómo responde una mujer a la atención, especialmente de los hombres. Esto no se refiere solo a cómo reacciona cuando la halagas, sino a cómo se comporta en entornos sociales, cómo se comporta en línea, cómo responde cuando la miran, incluso cuando finge no darse cuenta. Lo absorbe como si la llenara por dentro. Parece incómoda, como si no estuviera acostumbrada a ser vista. O depende de ello, como si validara su valor. Presta especial atención a la frecuencia con la que menciona la atención masculina sin que se la pidan. Una mujer que habla con frecuencia sobre quién coqueteó con ella, quién le escribe en mensajes directos o cuántos hombres la miran en público, puede que no busque admiración, sino que busque consuelo. Esto suele indicar una herida más profunda, haber sido ignorada, descartada o emocionalmente descuidada en una relación pasada, o incluso en la infancia. Si tuvo que luchar para sentirse reconocida, quizá haya aprendido a medir su valor según las reacciones de los demás. Esto no la hace vanidosa, la hace humana. Pero es importante distinguir entre una mujer que disfruta de la atención y una que la necesita para sentirse completa. Porque si su autoestima depende de la validación externa, puede que empiece a buscar en otra parte en cuanto tu atención se desvanezca, no por malicia, sino por necesidad emocional. 2. ¿Cómo habla de otras mujeres? ¿Quieres saber qué cree realmente una mujer de sí misma? Escucha cómo habla de otras mujeres. ¿Habla con apoyo, admiración y calidez? ¿O su tono es competitivo, cortante, sarcástico o despectivo? La relación de una mujer con otras mujeres suele reflejar su paisaje interior, su propia autoestima, su historia emocional y sus cicatrices. Si critica constantemente a otras mujeres por ser demasiado exageradas, demasiado falsas, demasiado coquetas o demasiado dramáticas, puede que esté proyectando inseguridades que no ha afrontado del todo. Puede que haya sufrido traición en amistades o relaciones pasadas, donde otras mujeres fueron enmarcadas como rivales o amenazas. Quizás la engañaron. Quizás siempre se sintió comparada o excluida. Quizás su confianza fue traicionada demasiadas veces. Cuando eso sucede, su instinto se vuelve defensivo. Mantener a las demás mujeres a distancia. Derribarlas antes de que se acerquen demasiado. Y si alguna vez dice, simplemente no me llevo bien con otras mujeres, no confundas eso con confianza o independencia. A menudo, se trata de un trauma sin procesar. Una mujer sanada no necesita derribar a los demás para sentirse segura de sí misma. En cambio, una mujer que aún está sanando
puede que ni siquiera se dé cuenta de que está en conflicto con la versión de sí misma que ve en otras personas. Lo que dice de otras mujeres a menudo refleja lo que aún no ha logrado reconciliar en su interior. Tercero, su estilo de conflicto. Si quieres descubrir la historia emocional de alguien, observa cómo responde al conflicto, no solo a los grandes estallidos, sino también a las sutiles fricciones de la vida cotidiana. Cuando un plan fracasa, cuando se cruza un límite, cuando se siente menospreciado o incomprendido. El conflicto es donde el pasado se filtra, nos guste o no. Activa viejos sistemas de defensa y saca a la superficie heridas sin resolver. Una mujer que fue abandonada o descuidada emocionalmente puede responder al conflicto cerrándose por completo. Puede aislarse emocionalmente o callarse, no porque no le importe, sino porque aprendió hace mucho tiempo que expresar emociones causa dolor. Su silencio es su escudo. Por otro lado, una mujer que fue traicionada o manipulada puede pasar a la ofensiva. Podría escalar rápidamente, reaccionar exageradamente o acusar, porque en el fondo teme que la tomen por sorpresa otra vez. Estas reacciones no tienen que ver contigo, tienen que ver con la memoria muscular emocional. ¿Cómo aprendió a sobrevivir? La resolución sana de conflictos, comunicación serena, curiosidad, comprensión mutua, suele provenir de alguien que ha vivido el caos y se ha esforzado por superarlo. Pero si su respuesta inmediata es miedo, rabia, evasión o castigo, es una clara señal de que aún lucha contra fantasmas del pasado. Y la pregunta es, ¿estás listo para navegar eso con ella o quedarás atrapado en el fuego cruzado? Cuarta, su cronología de relaciones, sin preguntar. No necesitas pedirle a una mujer que te cuente su historial amoroso. Si escuchas atentamente, lo revelará de todos modos. Su lenguaje está lleno de sutiles marcadores de tiempo. La forma en que se refiere a lugares, estaciones o hábitos. Íbamos allí siempre. Esa canción me recuerda a una época extraña, o, después de todo lo que pasó, necesitaba un nuevo comienzo. Esa sola palabra, nosotros, es una migaja de pan. La falta de detalles, eso es un muro. El cambio de tono, eso es memoria. Fíjate también en cómo habla del tiempo. Si dice que algo sucedió hace unos años, o hace referencia a la reconstrucción, la sanación, o volver a ser ella misma, estás escuchando las consecuencias de una ruptura o un cambio de vida. Si evita hablar de un periodo determinado por completo, o pasa por alto los años con un lenguaje vago, podría estar saltándose un capítulo que no ha procesado del todo. Las personas que han sanado no suelen tener miedo de referirse al pasado. Han hecho las paces con él. Pero si su pasado se siente confuso, a la defensiva o demasiado editado, puede que aún esté vivo en el presente. La clave está en no forzar las respuestas. Se trata de guardar silencio para que su historia se revele con naturalidad, a través de historias que ni siquiera se da cuenta de que está contando. 5. Su opinión sobre los hombres. Este es un punto importante. ¿Cómo habla de los hombres en general? No solo de ti, ni solo de su ex, sino de la especie masculina en general. Presta mucha atención al tono y a la repetición. Si suele decir cosas como «los hombres son una basura», «siempre mienten» o «los chicos no saben manejar las emociones», no está bromeando, está lidiando con ello. Esas creencias no surgieron de la nada. Surgieron de su propia experiencia. Quizás salió con mentirosos. Quizás fue abandonada por su padre. Quizás dio una confianza que se hizo añicos. Independientemente de la fuente, esas experiencias no solo la moldearon, sino que la endurecieron. Puede que aún desee conectar, pero en el fondo, una parte de ella espera la traición. Incluso si las cosas van bien contigo,
Puede que todavía se esté preparando para el momento en que todo se derrumbe. Ha aprendido que la vulnerabilidad es peligrosa y sus defensas ahora son automáticas. Puede ser el hombre más amable y coherente que haya conocido, pero si no ha confrontado su visión del mundo, podría tratarte como si fueras la siguiente decepción inevitable. No te lo tomes como algo personal, pero tómatelo en serio, porque si te quedas, se esperará que cargues con el peso de cada hombre que la destrozó. Y eso no es justo, ni para ella ni para ti. 6. ¿Cómo habla de su familia? La relación de una mujer con su familia, especialmente con sus padres, moldea cómo se conecta, cómo confía y cómo ama. No necesitas una historia familiar completa para entender el impacto. Simplemente escucha cómo se refiere a ellos. Hay calidez en su voz cuando habla de su padre. Hay tensión cuando menciona a su madre. ¿Menciona a sus hermanos con cercanía o con distanciamiento? Estos detalles importan. Si dice cosas como, sí, mi padre estaba cerca, pero no éramos cercanos, o mis padres no se dejaban llevar por las emociones, estás escuchando más que hechos. Estás escuchando el modelo emocional con el que creció. Si de niña tuvo que buscar afecto o aprobación, puede que traslade esa dinámica a sus relaciones adultas, indulgente, complaciente o intentando ganarse amor. Si el amor en su hogar era impredecible, cariño un día, frialdad al siguiente, puede que inconscientemente espere la misma inconsistencia de ti. Por otro lado, una mujer que creció con seguridad emocional probablemente se comunicará más abiertamente, gestionará mejor los conflictos y se recuperará más rápido del estrés emocional. Su hogar fue su campo de entrenamiento. Y aunque nadie escapa de la infancia a la perfección, la forma en que habla de su familia te mostrará discretamente el tipo de mundo emocional del que proviene y lo que podría recrear contigo. 7. ¿Qué la hace sensible y qué no? Hay algo increíblemente revelador en lo que hace que una persona se emocione, lo que la conmueve, lo que la desencadena, a lo que se bloquea en respuesta. Todo es un mapa de experiencias pasadas. Observa cómo reacciona ante una escena triste en una película, una historia sobre una traición o incluso un comentario fugaz sobre el abandono. Si algo la calma de repente o la pone inusualmente tensa, es una señal. Es la memoria en movimiento. A veces es lo contrario. Si se muestra inusualmente insensible o desdeñosa cuando alguien comparte algo vulnerable, puede significar que está desconectada de sus propias emociones, ya sea porque nunca tuvo espacio para ellas durante su infancia o porque se volvieron demasiado abrumadoras para aceptarlas. Ese tipo de desapego no siempre es fortaleza. A menudo es una armadura. Estas respuestas emocionales no son accidentes. Son evidencia, pistas de las experiencias que la moldearon. Y cuando prestes atención, empezarás a ver la diferencia entre una mujer que ha superado sus heridas y una que aún se deja dominar por ellas en silencio. 8. Observación por encima del interrogatorio. Los hombres más inteligentes no interrogan, observan. No buscan información, la dejan revelarse sola. En lugar de preguntarle qué pasó en su última relación, se fijan en cómo reacciona cuando cancelas planes. En lugar de interrogarla sobre problemas de confianza, observan cómo responde cuando las cosas se calman o se vuelve incierta. El comportamiento es la verdad en movimiento. Esto no significa que te vuelvas emocionalmente distante o manipulador. Todo lo contrario. La observación se trata de alfabetización emocional, aprender a leer lo que no se dice, porque las personas rara vez mienten con sus patrones. Simplemente repiten lo que aún no entienden. Y si prestas atención, esos patrones te lo dicen todo. Reflexiones finales. La claridad es poder. Si has leído hasta aquí, ya tienes una ventaja.
No solo estás escuchando lo que dice una mujer, estás aprendiendo a ver quién es. Y cuando ves con claridad, no te dejas sorprender por historias ajenas. Dejas de perseguir el potencial. Dejas de dejarte llevar por las proyecciones. Empiezas a conectar con la gente de forma sólida, consciente e intencional. En el siguiente artículo, profundizaremos aún más en los 5 tipos de carga emocional que puedes detectar a los 10 minutos de conocer a alguien y cómo saber si ha sanado o simplemente ha ocultado el dolor. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, mantén tus estándares altos y sobre todo, protege tu paz.